Vamos a hablar con Agustín Rossi, que es, decíamos, el interventor de la AFI, el Servicio de Inteligencia Estatal de la República Argentina. Los saludamos, le damos las bienvenidas a Agustín. Agustín, Oscar Orquer y Sergio Rosso, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Muy Hola, bien. bienvenido. Gracias, Agustín, por este tiempo. No, por favor. Agustín, ¿cómo encontraste la AFI? ¿Qué nos puedes decir a nosotros, a los ciudadanos, de cómo está hoy? ¿Por qué te hago esta pregunta en relación a cuántas carpetas en el gobierno de Macri, cuántas espiadas, cuántas investigaciones paralelas? No, bueno, esa fue una tarea que llevó muy eficientemente toda la gestión de mi antecesora, la ex interventora, la doctora Camaño, que fue la que hizo toda una revisión de las cosas que se habían hecho durante la gestión de la AFI macrista y encontró las irregularidades que sistemáticamente las elevó a la justicia. Son todas las causas que se conocen públicamente y que están en trámite judicial. ¿Hay algo que usted nos pueda aportar en cuanto al atentado a la doctora Kirchner, Agustín? Nosotros fuimos los primeros que hicimos la denuncia sobre este grupo Revolución Federal, que ustedes, que cuando nosotros presentamos ese audio, ese conversatorio en la red social Twitter, que lo tenía a Morel, que es el líder de Revolución Federal, como el principal protagonista de ese conversatorio, surgían de allí una cantidad de cosas que eran significativas, ¿no? Bueno, Morel decía allí lo que sucedía, lo que terminó sucediendo 7 días después. En un momento del audio, Morel decía: nosotros, si no me conociesen los pibes de la cámpora, me infiltraría. Claro. Todos los militantes que van a adherir a Cristina y cantaría durante 7 días la marcha peronista y después pasó la historia. Bueno, este y otros hechos más fueron los últimos motivos que nos llevaron a nosotros a presentar a presentar la denuncia. La denuncia la presentamos en un primer momento en el juzgado de la doctora Capuchetti. La doctora Capuchetti se consideró que no era conveniente que las denuncias sobre Revolución Federal y sobre la banda de los Copitos se analizasen en forma concomitantes. La Cámara resolvió que tenían que analizarse en forma separada y bueno, como no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho, inició la causa del doctor Martínez de Giorgi, que rápidamente procesó a 4 de los integrantes de Revolución Federal y que, si bien no encontró todavía pruebas que legitimen la posible conexión de ese grupo Revolución Federal con la banda de los Copitos, dijo que es un hecho que se tiene que seguir investigando y que no se puede desestimar. Sí, sí. Y las últimas apariciones, estos diálogos de Nicolás Carrizo, que ya hace 30 días se conocen en la justicia, ¿cómo lo interpretó usted? Me refiero a, le dimos un golpe al gobierno, acabamos de intentar matar a la vicepresidenta por parte de Carrizo. Bueno, todos esos diálogos surgen del expediente. Nosotros Claro. como AFI no estamos participando del expediente, no somos auxiliar de la justicia ha adoptado otros caminos, la PCA creo que fundamentalmente es la auxiliar de la justicia y bueno, y lo que surgen también de la querella, que sí tiene participación activa del expediente. En el conversatorio de Twitter que sí nosotros hicimos la denuncia, también surgían amenazas contra el presidente de la Nación, contra Alberto Fernández, y en un diálogo con un ex soldado voluntario con asiento en Río Gallegos, este ex soldado voluntario le transmitía a Morel: lo veo a Máximo Kirchner a veces caminando por acá, y Morel le decía: ¿por qué no lo mataste? Digamos, ¿no? Y eso generó una denuncia también, y un fiscal que actuó acorde. Primero, bueno, el ministro de Defensa, Jorge Tayana, actuó rápidamente y separó a Morel
me ordenó a este soldado voluntario Claro. del ejército argentino. Actuó una fiscal de oficio en Río Gallegos y ya está procesado este señor, o sea que estas acciones o estos chats que surgen, entiendo yo, del teléfono de Carrizo, muestran todo esto que es concomitante y claramente justifican este pedido de recusación que ya vuelve a repetir la presidenta y sus abogados, la vicepresidenta y sus abogados, habida cuenta que surge para cualquier lego que Carrizo tiene que ser considerado coautor del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En algún momento Mauricio Macri los tildó de tontos, estúpidos, Moquitos sueltos, dijo. Claro, claro. Sí, sí. Lejos de esto, Agustín. Sí, yo creo que acá lo que hay es toda una configuración y un contexto que hay que dimensionar adecuadamente, ¿no? Porque quizás no se termina de dimensionar lo que significó como hecho político y social este intento de magnicidio Comparto. a la vicepresidenta. He seguido atentamente las elecciones pasadas en Estados Unidos y hay 2 o 3 editoriales del New York Times que curiosamente salieron reflejados en la página de La Nación, del diario de La Nación acá en la Argentina, en donde colocan el intento de asesinato a Cristina, la agresión a Nancy Pelosi, que ingresaron a su casa. Nancy Pelosi era la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la Cámara de Diputados, que ingresaron a su casa en San Francisco y agredieron con un martillo a su esposo. Y anteriormente al asesinato del ex premier japonés, que ustedes se deben recordar, claro. ponen en una misma línea como forma de expresar cómo están creciendo los grupos violentos extremistas de derecha en el mundo. A propósito de eso, Agustín, sí, perdóname. No, y yo creo que todo esto es un contexto que hay que tener en cuenta, porque la realidad es que el lawfare, la demonización y la construcción de sentido común que hacen, o la construcción de sentidos que hacen los medios de comunicación hegemónicos, los discursos del odio y su viralización en las redes, y además la aparición de estos grupos extremistas de derecha violento, es un dato político que nosotros tenemos que tener claramente en cuenta. Cuando nosotros decimos que hay que luchar contra la derecha, es esto también es la derecha. La derecha en la Argentina no es solamente un partido político. Miren, es importante leer el fallo de Martínez de Giorgi, el doctor Martínez de Giorgi, cuando procesa a los 4 integrantes de Revolución Federal, porque en una parte del fallo Martínez de Giorgi dice algo así como esto: la permanencia y sistematización de los discursos del odio, pueden llevar hasta justificar un homicidio. Entonces me parece que todo esto es un mismo paquete que está dando vueltas en la Argentina y que hay que tenerlo claramente en cuenta. Estamos charlando Después con Agustín está esta Rossi, otra cosa que decía Cristina, claro, y que está ligado al lawfare, digamos, ¿no? Que es el partido judicial. ¿Qué es el partido judicial? Es un dispositivo de la derecha en este país. Son jueces y fiscales que tienen una mirada parcial, que no imparten justicia, y que fundamentalmente, para decirlo claramente, se dedican a procesar a los nuestros y a proteger a los contrarios. De esto se trata. A propósito de ese discurso en la Ciudad de La Plata de la vicepresidenta, ella hablaba que con su atentado fallido, afortunadamente, se rompe un contrato con la democracia y la sociedad. Desde la AFI, hasta donde pueda, ¿siente que eso es algo increyendo, Agustín? Bueno, se ha dicho recién que los grupos extremistas violentos de derecha están creciendo en todo el mundo y que la Argentina no es la excepción. Uno pudo haber, como hemos visto todos, el saludo nazi de simpatizantes de Bolsonaro después de haber perdido las elecciones. Y hay un hecho que a mí no me parece menor, que es la falta de condena de la presidenta
del principal partido de oposición, que es el PRO, y que es Patricia Bullrich, al intento de asesinato de Cristina. Digo, para dimensionar lo que tenemos algunos años, ¿sabes? Te recordamos o tenemos muy presente la Semana Santa de 1987 con el intento de golpe de cara pintada a Raúl Alfonsín. Claro. El presidente del Partido Justicialista de entonces era Antonio Cafiero, y Antonio Cafiero se puso al lado de Raúl Alfonsín para defender la democracia. ¿Eso qué trajo como positivo? Que el rechazo, el intento golpista de toda la dirigencia política fue tan contundente que en el futuro los intentos, los nuevos intentos golpistas que existieron, Montecasero por parte de Rico, los dos intentos de levantamiento de San Martín, tuvieron muchísimo menos impacto que lo que fue la Semana Santa del 85. Bien. El hecho de que Bullrich hoy no condene el accionar de grupos extremistas violentos de derecha, implícitamente lo está legitimando, lo está protegiendo, le está dando cobertura política, y eso es muy malo para la democracia, porque los grupos extremistas violentos de derecha, sus prácticas no condicen con una democracia como la que queremos construir Claro. todos los argentinos. Agustín, respecto del macrismo y sus políticas de defensa, acabas de nombrar a Patricia Bullrich, te quería preguntar, ella insiste con la necesidad de convocar las Fuerzas Armadas para seguridad interior. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinás? Nunca funcionó en ningún lugar del mundo. La verdad que las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse a la política de defensa, a garantizar la soberanía en los tres espacios, aéreo, marítimo y terrestre, en un mundo convulsionado que además tiene una guerra. Entonces, si eso no son elementos más que importantes como para que las Fuerzas Armadas se dediquen a eso, hay que fortalecerlas, hay que darle presupuesto. Nosotros hemos hecho un gran aporte con la creación del FONDEF, que le permite, es un fondo para la defensa, que todos los años se va incrementando y que permite un reequipamiento de las Fuerzas Armadas, pero lo que la Argentina tiene que tener es una política de defensa, y la que debe ejecutar es su instrumento militar, que son las Fuerzas Armadas. Tiene que estar destinada para eso. El resto de las políticas de seguridad, bueno, las tienen que llevar adelante las distintas fuerzas de seguridad, que son múltiples. La Argentina tiene múltiples agencias de seguridad. Bien. Agustín, y te llevo un poco para el pago. Respecto a Santa Fe, específicamente la problemática de seguridad de Rosario, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Primero, un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas democráticas. Lo vengo planteando exactamente desde el año 2012. Bien. Hace más de 10 años que vengo planteando que las distintas fuerzas políticas democráticas de la provincia de Santa Fe tienen que tener un acuerdo para llevar adelante una política de seguridad sistemática, forma permanente, y sacar la cuestión de la seguridad, de las cuestiones de la politiquería y sobre todo de la cuestión electoral. En segundo lugar, tener un acuerdo de trabajo en forma conjunta y forma permanente con el Poder Ejecutivo Nacional, fundamentalmente con todo lo que significa las fuerzas de seguridad federales, para que actúen en la ciudad de Rosario. Y en tercer lugar, tener una férrea conducción de la fuerza de seguridad provincial, y alejarla a la fuerza de seguridad provincial y cortarle todos los vínculos que puedan llegar a tener distintos bolsones de la fuerza de seguridad provincial con el delito, porque la policía tiene que ser parte de la solución, y a veces los santafesinos sienten que la policía es parte del problema. La última, como usted es un hombre político esencialmente, Agustín, te pregunto esto. Viniendo de adentro, ¿no? Siempre has hablado del fuego amigo, lo que provoca como daño. Andrés Larroque ha criticado a Alberto Fernández diciendo que perdió tiempo y desperdició el poder. ¿Una reflexión sobre esto? Trato de no reflexionar sobre esos debates, digamos, ¿no? Porque entiendo que mi rol es otro. Mi rol es tratar de ver cuáles son los elementos positivos o todos los elementos que tiene frente de todo, conjugarlo de manera positiva, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un desafío enorme en este 2023, que es evitar que gane la derecha. Obvio. Para eso exige unidad del frente de todos. Para eso exige tomar las mejores cosas que ha generado el gobierno durante todos estos años de gestión. Tenemos un liderazgo importantísimo, que es el liderazgo de Cristina. No hay otra dirigente política de esa jerarquía hoy en la Argentina. Tenemos la reivindicación de los 12 años de gestión de Néstor
de Néstor y Cristina, y me parece que eso es lo que tenemos que tratar de hacer, conjugar los distintos elementos positivos que tiene el Frente de Todos para evitar lo que ninguno de nosotros queremos, que es que gane la derecha. Agustín, si tenés que, la otra entrevista cortamos ya, pero me acuerdo ahora, me vino a la cabeza cuando estabas como ministro, cuando abrís esos archivos que tenían que ver con la última dictadura cívico-militar, siendo vos ministro de Defensa de la Argentina. ¿Una reflexión para con Eve Bonafini? Yo empecé a militar durante la dictadura militar, era un estudiante universitario en Rosario, las reuniones las hacíamos en la semiclandestinidad en ese momento, años 79, año 80, y ya en ese momento las madres aparecían como un faro, como un foco de luz en el medio de una noche muy oscura que fueron los tremendos años de dictadura, ¿no? Claramente Eve apareció rápidamente como una figura visible de todo eso. Recordar que en esos momentos el símbolo más importante de resistencia a la dictadura fueron las madres, y desde allí me acompañó toda mi vida política, ¿no? Mi vida militante empezó con Eve y me acompañó claramente durante todos estos años de militancia, que ya son como cerca de 40 años de vida política que tengo en la Argentina. Después que llegué a Buenos Aires en el 2005 como presidente del bloque, tuve la oportunidad de conocerla, establecí una relación cercana, entrañable, un par de veces hicimos actividades juntas, y yo creo que es una pérdida enorme, ¿no? Es una pérdida enorme para todos los argentinos del campo nacional y popular, y nos deja como principal enseñanza nunca rendirse, ¿no? Nunca bajar las banderas, nunca negociar los principios. Yo creo que eso es lo más potente del legado de él. Agustín, gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo, hasta la próxima, buenas noches. Bueno, muchas gracias, adiós. Abrazo. Agustín Rossi, interventor de la AFI, que es el Servicio de Inteligencia Estatal, oficial estatal. Madres de Plaza de Mayo invita a un homenaje a Eve de Bonafini. Los esperamos a todos y a todas en la Plaza de Mayo para abrazarnos y honrar el legado de nuestra eterna compañera Eve. Esto es una invitación que está allá por las redes. Mañana jueves, 15:30 horas, para la marcha. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto! Sin Eve, la marcha 23-28.